Les damos las bienvenidas a todos y a todas a la sesión número 2 de Diálogos Teológicos Ciudadanos. Esta serie de diálogos está enmarcada dentro de un proyecto que el Departamento de Teología ha ganado en el Fondo RSU de la PUC y que lo realiza en alianza con la CONFER. El tema de hoy es el cristianismo que el mundo de hoy necesita, así ha sido titulado, pero que será presentado por nuestro ponente bajo la temática que aborda en su libro último, Cristianismo Radical. Paso ahora a presentar a nuestro ponente. Él gusta decir siempre su lugar de procedencia. Él es nacido en Amusco, en Palencia. Es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor emérito de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión en la Universidad Carlos III de Madrid, cofundador y miembro del Comité Científico del Instituto Universitario de Estudios de Género de dicha universidad. Es cofundador y actual secretario general de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII y miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación. Es figura clave de la teología de la liberación, de la teología feminista y del diálogo intercultural e interreligioso en Europa. Colabora en numerosas revistas latinoamericanas y europeas, así como en diversos medios de comunicación españoles como El País, Infolibre, El Diario, Punto Es, RTV y Cadena Ser. Es autor de más de 90 libros y muchos de ellos traducidos al alemán, al italiano, al francés, al portugués, al polaco y al inglés. Entre los más recientes están La Internacional del Odio de 2025, La Compasión en un Mundo Injusto del 2023, Ha muerto la utopía, triunfan las distopías del 2020, Pederastia, Pecado sin penitencia 2024. Entre sus últimos libros del 2024 tenemos Hacia una espiritualidad liberadora y el último, que es del que hoy nos hablará, Cristianismo Radical del 2025. Juan José Tamayo ha recibido numerosos premios, como el Diploma y Medalla de Oro de la Liga Pro Derechos Humanos, el Premio Internacional de la República de Túnez por su libro Islam, Cultura, Religión y Política, el Premio Islam y Convivencia de la Feria Musulmana de España y el Premio de la Fundación Siglo Futuro por su compromiso ético y el diálogo interreligioso e intercultural. Sin más, creo que esto ya es bastante suficiente para conocer quién nos va a hablar hoy. Doy el pase al doctor Juan José Tamayo, a quien siempre tenemos desde aquí el gusto de escucharle, de recibirle, de escucharle, y a quien agradecemos su presencia el día de hoy. Buenas tardes, tanto en América Latina, en algunos países quizás todavía buenos días, y aquí en España. Y es un placer, la verdad, y un honor y un privilegio volver a la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde he compartido maravillosos encuentros con colegas, amigas, amigos y alumnado. Y esta vez mi presencia con ustedes tiene una ausencia, la de nuestro maestro Gustavo Gutiérrez, de quien cuando falleció publiqué un in memoriam que titulé Gustavo Gutiérrez, teólogo del Dios liberador. No es original mía el, la, el título, sino más bien lo tomé de José María Arguedas, que así lo definió poco antes de suicidarse. Muchas gracias a la directora del departamento, Veronique Lercaró, del Departamento de Teología de esta universidad. Ha sido ella quien me ha invitado y yo respondí en el momento con muchísimo gusto, porque siempre es un placer compartir con todas y todos ustedes experiencias e ideas que nos lleven a reconstruir y recrear un cristianismo liberador
que intente responder a los desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias también y de manera muy especial a Paola Polo por esta generosa presentación que es pues la de una entrañable amiga y colega. Y el libro que vamos a presentar se titula Cristianismo Radical. Lo ha publicado la editorial Trota y es el 20º libro a lo largo de estos 35 años que tiene la editorial, con la que me uní muy estrechamente y que también agradezco pues esta publicación. No voy a hacer un spoiler del libro, sino voy a intentar responder a algunas preguntas. Claro, como estamos en época de exámenes acá en España, pues yo mismo me he hecho las preguntas para preparar las respuestas, ¿no? Creo que ustedes también están ahora en etapa de exámenes o terminando los exámenes en el trimestre que ahora se cierra. Y las tres preguntas a las que quiero responder son: la primera, ¿cuándo decidí escribir este libro? La segunda, ¿por qué lo escribí? ¿Cuáles son los motivos o las razones que me llevaron pues a trabajar un nuevo libro? Y la tercera pregunta es: ¿cómo hay que entender ese adjetivo del título que en el entorno familiar y de colegas pues me creó algún problema, que es el de radical? ¿Por qué? Porque hay una confusión sobre este término y por eso quiero aclarar el significado del mismo. Y si tuviera algo más de tiempo, pues me gustaría hacer una especie de evaluación o de síntesis del curso. La primera pregunta es: ¿cómo surge la idea y cuándo decido escribirlo? La verdad es que no fue iniciativa mía, sino del propio director de Trota, que me dijo: tienes que escribir un libro sobre el cristianismo. Y yo le dije: pero si ya llevo escribiendo desde mi más tierna juventud, otro libro más, repetiría, no aportaría nada nuevo. Y entonces él me dijo: no, pero es que quiero que este libro sobre el cristianismo hoy esté liberado de interpretaciones mitológicas y de manipulaciones históricas y recupere sobre todo las dimensiones éticas del cristianismo en una época pues carente de referentes morales, ¿no? Y desde el primer momento en que me lo pidió, pues me puse manos a la obra con el mismo empeño e interés que en mis primeros libros, ¿no? Los que publiqué en la segunda mitad de la década de los 70. Y a esta tarea pues me he dedicado 3 años, desde 2022 a 2025, pero con una peculiaridad. Es un libro escrito, el, compartido con cursos, conferencias, encuentros con colegas, con teólogas, teólogos de la liberación, con colectivos cristianos de base, con grupos de diálogo interreligioso y muy especialmente con movimientos sociales que yo creo que han dado un nuevo horizonte a este libro. Por tanto, la vinculación en la redacción con todos estos colectivos, con todos estos movimientos, pues me han llevado a escribir un libro no autorreferencial. Desde el primer momento en que puse la primera línea, el prólogo, me acordaba de aquella afirmación que hizo muy pronto el Papa Francisco de que los creyentes, los cristianos y las cristianas no tienen que hacer discursos y no tienen que practicar acciones autorreferenciales, sino más bien que hagan discursos y propuestas de compromiso abiertas a la sociedad, ¿no? Y por eso, pues lo he intentado con todo el interés del mundo. Es decir, aunque el título es Cristianismo,
Sin embargo, está totalmente abierto a la realidad en toda su complejidad. Y buena parte de ello es que el pórtico del libro hace una reflexión sobre los desafíos más importantes a los que tiene que responder el cristianismo hoy, que de alguna manera han sido resumidos por Paola cuando se ha referido a mi teología como respuesta a los desafíos y a los sistemas de dominación de nuestro tiempo. La segunda pregunta creo que tiene más contenido todavía, ¿no? ¿Por qué he escrito este libro, ¿no? Y fundamentalmente me propuse 4 objetivos. Luego no sé si los he conseguido o no, eso ya pues lo dejo al criterio de las personas que estén interesadas por la lectura de este libro. Pero el primer objetivo lo tuve claro desde el principio, ¿no? Que es recuperar el carácter liberador del cristianismo originario. Un cristianismo que, tengo que decirlo con todo dolor, y creo que compartirán la afirmación y la preocupación y el dolor conmigo, un cristianismo que ha sido mercantilizado por la propia religión, y también por los poderes políticos y económicos. Y aquí recordé un artículo que Walter Benjamin, el gran filósofo de la Escuela de Frankfurt, escribió el año 1921 titulado El capitalismo como religión. Y en ese artículo, que ha sido muy comentado, apenas tiene 4 o 5 páginas, recientemente estoy leyendo un libro sobre este capítulo. En ese libro dice: el capitalismo es un fenómeno esencialmente religioso. Es una pura religión de culto. Un culto, dice él, culpabilizador y endeudante. Y la afirmación que yo creo que es más fuerte que él hace en el artículo es: en tiempos de la Reforma, el cristianismo no favoreció la aparición del capitalismo, sino que se transformó en él. Fíjense que ya Max Weber, en aquel libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, había dicho que la ética protestante había dado lugar al espíritu del capitalismo. Bueno, pues yo creo que Walter Benjamin va todavía mucho más allá. El cristianismo se convierte en capitalismo en el mismo momento en el que surge este sistema económico y que lo va a legitimar. De forma que las grandes guerras, por ejemplo, en toda Europa, incluso la conquista de Europa, de otra serie de continentes y de otros pueblos, ha tenido como objetivo fundamental la defensa del capitalismo. Es verdad que se ha dicho que son guerras de religiones, pero en el fondo, detrás de las religiones, la intención fundamental es mantener y defender este sistema económico. Y también, por supuesto, recuperar la ética radical de Jesús de Nazaret, una ética que pronto pues, fue neutralizada por los que yo llamo los funcionarios de Dios y los mercaderes del templo. Una ética que se puede resumir en estas 3 características. La primera, una ética afamiliar, no contra la familia, sino trascendiendo la familia y generando un modelo de comunidad que no esté dependiendo de la sangre y de la vinculación por la sangre y por la carne, ¿no? Sino que es esa comunidad de seguidores y de seguidoras que escucha la palabra de Dios, como dice el propio Evangelio, y la pone en práctica. La segunda característica de esta ética radical de Jesús de Nazaret es la incompatibilidad entre servir a Dios y servir al dinero. Lo dice el Evangelio de Mateo 6:24. No se puede servir
a Dios y al dinero. Y un ejemplo clarísimo de la práctica de Jesús que refleja esta incompatibilidad, pues es el encuentro que tiene con los mercaderes en el templo de Jerusalén, ¿no? Donde él dice claramente que ese templo, que es el lugar de encuentro con Dios, lo han convertido los mercaderes en la casa de oración, la han convertido en una cueva de ladrones. Por tanto, yo creo que si de incompatibilidad hablamos, la más importante y la fundamental es la de que el apego al dinero, que la riqueza, pues es un pecado de egoísmo y una defensa y una afirmación del individualismo cuando al mismo tiempo genera pobreza. Y la tercera característica de esta ética radical de Jesús de Nazaret es pues una vida itinerante que choca frontalmente con la pronta instalación del cristianismo en determinados espacios y la ubicación en lugares que son definidos como sagrados y no la presencia del cristianismo en medio de la sociedad, el medio del mundo, ¿no? Una vida itinerante, sin residencia fija, sin tener bienes y propiedades, sin siquiera tener pues esta defensa, ya que él pues recorría los caminos de Galilea pues amenazado por múltiples situaciones de persecución y en fin, decir que sobre todo yendo a los orígenes nos encontramos con un cristianismo que surge como un movimiento en los márgenes de la religión y de la sociedad. Por tanto, es un cristianismo claramente contrahegemónico. Por lo mismo, es un cristianismo igualitario entre hombres y mujeres, algo que está descubriendo, desarrollando y proponiendo como alternativa a esta iglesia jerárquica y patriarcal y piramidal, ¿no? Un movimiento igualitario entre hombres y mujeres y la tercera característica es un movimiento antiimperial, es decir, como han puesto de manifiesto pues algunas de las últimas investigaciones que se han hecho sobre el Jesús histórico. Pero claro, este cristianismo que surge en los márgenes, que defiende la igualdad y la no discriminación por razones de género, de etnia, de cultura, de clase social, pues este cristianismo se convierte pronto en una religión. Cuando yo imparto clases en algunos másteres como el de mi universidad, como el de Derechos Humanos y Comunidades Indígenas, no me aceptan que yo hable de religión. ¿Por qué? Porque para ellos la religión, tal y como está configurada desde el punto de vista católico o también protestante y de otras tradiciones cristianas, pues es una institución jerárquico-piramidal, patriarcal y clerical, y durante muchos siglos al servicio del imperio. Y mientras yo iba pensando en esta idea de la recuperación de este cristianismo originario, me acordaba de aquella afirmación que hizo a principios del siglo XX un teólogo condenado por el Vaticano, un teólogo despectivamente llamado modernista, Alfred Loathi, que en un libro titulado La Iglesia y el Evangelio, creo que fue publicado en 1902, y Pío X en el año 1903, creo recordar, en el momento en que accede al pontificado, lo va a condenar. ¿Y por qué le condena? Porque afirma lo siguiente: Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia. Fíjense que yo avanzo todavía más y digo, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia. ¡Qué fracaso! Y ese fracaso todavía lo estamos viviendo hoy
con algunos intentos de superación y de cambiar pues, de paradigma. Y el segundo objetivo de este libro es que como teólogo de la liberación, bueno, así me presenta Leonardo Boff y acepto el reconocimiento en el prólogo. Este libro está prologado por Leonardo Boff, pues intento responder creativamente a los grandes desafíos actuales, ¿no? O si quieren, a los megaproblemas de nuestro tiempo. Y el primero, sin duda ninguna, y el más grave, es el de la pobreza estructural, al que responde un capítulo titulado Cristianismo liberador. El segundo problema, megaproblema, pues es sin duda ninguna y en este momento de manera más acuciante que cuando empecé a escribir el libro, el militarismo y las guerras que están convirtiendo el mundo en un coloso en llamas. Ahora mismo, por ejemplo, hay 56 países que están en guerra y esa guerra afecta a 92 países. Quizás las guerras, diríamos, más dramáticas, más destructivas de la vida y más irracionales son la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra de Israel o la invasión de Israel contra Gaza, pues que en este momento, según la información que he visto esta mañana, ya ha provocado, ha causado 57.000 muertos o asesinatos, de los cuales el 70% son mujeres, niños y niñas, aparte de la destrucción total del territorio, del hábitat. Leía también esta mañana que el 80% de Gaza está totalmente destruido. La destrucción pues es no solo de viviendas, sino también de centros de salud, de escuelas, de lugares religiosos, de centros de la ONU y de otro tipo de instituciones. En ese sentido, claro, mi intención era renunciar a esa vieja tesis que estudiamos los que ya tenemos algunos años de la guerra justa, poniendo como alternativa la paz justa, ¿no? Y ahí yo creo que acertó el Papa actual, León XIV, cuando en el sermón que pronunció o en el saludo que hizo a la gente reunida en la plaza de San Pedro después de su elección, dijo, quiero una paz desarmada y desarmante. Fíjense que yo creo que son dos adjetivos que reflejan muy claramente esa otra idea de una paz justa. El tercer gran, como respuesta a este capítulo, pues defiendo un cristianismo pacifista y pacificador. Y luego el tercer gran desafío, pues es el sistema económico vigente en la mayoría del mundo, que es la globalización neoliberal. Esta globalización que ha sido tan severamente criticada por el Papa Francisco en sus tres encíclicas y muy especialmente en la alegría del Evangelio y en la Fratelli Tutti, ¿no? En la primera, la alegría del Evangelio, habla de la economía de la exclusión y la inequidad que mata. Y no mata, o esta expresión no es solo metafórica, sino real, ¿no? Una economía que nos torna incapaces, dice él, de compadecernos ante los clamores de los otros y nos impide llorar ante el drama de los demás. La propuesta, lógicamente, a esta globalización, pues es un cristianismo, el alter globalizador. Y luego el cuarto desafío, el cuarto megaproblema es la crisis ecológica que depreda la naturaleza y la convierte en un basurero, ¿no? Y por eso la propuesta es un cristianismo ecológico en defensa
de la dignidad de la naturaleza y de los derechos que le corresponden, ¿no? Lo mismo, otro de los grandes desafíos a los que intenta responder el libro es el patriarcado, que justifica la inferioridad de las mujeres y que provoca miles y miles de mujeres muertas y asesinadas. Y en este caso desarrollo especialmente la idea de la interseccionalidad. El feminismo occidental se ocupa casi exclusivamente de la discriminación por razones de género, pero en América Latina y en otros continentes del sur global, pues yo creo que además de la discriminación de las mujeres por género, está también la discriminación por etnia, por cultura, por religión, por identidad sexual, por clase social, por geografía, etcétera, etcétera. Y ahí, claro, pues la propuesta es un cristianismo feminista. Y así sucesivamente. Hay otro gran desafío, a mi modo de ver, que es lo que hoy se llama el necrocapitalismo o la necropolítica, ¿no? Es un término, la necropolítica, que creó un científico, un politólogo de Camerún, Achille Mbembe, que actualmente está dictando clase en Sudáfrica, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es la necropolítica? La capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién puede vivir y quién tiene que morir. Y eso lo hemos visto clarísimamente, esta necropolítica en la pandemia, ¿no? De las decenas de millones de seres humanos que han fallecido por la pandemia, pues buena parte de los mismos se encuentran en el sur. Y lo mismo cabría hablar de un cristianismo decolonial. Es decir, el hecho de que prácticamente todos los países hoy sean independientes no significa que se vean liberados del colonialismo, ¿no? Y por eso pues es muy importante que el, se denuncie y se cuestione el neocolonialismo y se defienda la propuesta de un cristianismo decolonial que no tenga su centro en Europa, entre otras cosas por una razón puramente sociológica, ¿no? Y es que Europa es el continente donde menos porcentaje de cristianos y de cristianas existen. Por ejemplo, aquí en España, pues hay un crecimiento extraordinario de la increencia en sus distintas manifestaciones, ateísmo, agnosticismo, indiferencia religiosa, bueno, hasta el punto de que en este momento hay casi 50-50, ¿no? Personas creyentes el 52% y personas no creyentes el 48%. El tercer objetivo, pues, es liberar al cristianismo del secuestro al que está siendo sometido por el Cristo neofascismo. Esta palabra, Cristo neofascismo, es un neologismo que yo incorporé en el libro que ha citado Paola, de la Internacional del Odio, que en este momento pues, va a aparecer en el mes de septiembre, después de las vacaciones de verano en España, la cuarta edición. En realidad, el Cristo neofascismo es la alianza entre la extrema derecha política, económica y cultural y los movimientos cristianos fundamentalistas dentro del protestantismo e integristas dentro del catolicismo. El cristoneofascismo es una nueva modalidad de teísmo político, ¿no? Y es todavía mucho peor que cualquiera de las otras formas de teísmo político que ya hemos conocido a lo largo de la historia. ¿Y por qué considero yo que es tan grave este fenómeno del Cristo neofascismo? Porque yo creo que ha mutado los valores cristianos originarios por sus contrarios.
Fíjense que todos estos movimientos que existen pues, en Perú y en otros muchos países de América Latina y que tienen pues, una fuerza cada vez más poderosa en Europa y también, lógicamente, en España, pues dicen que buscan defender el cristianismo y los valores fundamentales del mismo, cuando yo creo que sucede todo lo contrario. Es decir, estos movimientos cristo-neofascistas responden al amor ¿con qué? Con el odio contra las personas migrantes, refugiadas, contra el colectivo LGTBIQ, contra el feminismo, el matrimonio igualitario. Leyendo un libro de Günther Anders, un gran filósofo pacifista alemán, que cubrió prácticamente todo el siglo XX, nace en 1900 a 1902 y muere a finales del siglo XX, un libro titulado La obsolescencia del odio. Pues en ese libro dice Günther Anders que pareciera que estos movimientos extremistas, radicales, bueno, radicales no, en el sentido que yo doy a la palabra, ¿no? Reaccionarios, pues dice, han cambiado la afirmación que dio origen a la filosofía moderna, pienso, luego existo, por odio, luego existo. Y es verdad, yo he podido experimentarlo esto en España, ¿no? Y al menos verbalmente, ese odio de los sectores integristas dentro del cristianismo, pues contra las tendencias actuales de la teología de la liberación, de la teología feminista, de la teología del diálogo interreligioso, ¿no? Y luego han mutado otro valor que es central dentro del cristianismo, que es el perdón por la venganza. O, como dice el Papa Francisco, la amistad social por esa dialéctica amigo-enemigo que tiene su origen en la teología política de Carl Schmitt. De él me ocupo también en este libro para hacer una crítica, ¿no? Cuando a Carl Schmitt le dicen, oiga, pero ¿cómo usted dice que la relación entre los pueblos tiene lugar a través de la dialéctica amigo-enemigo? Pero ¿no sabe usted que Jesús de Nazaret dijo, amad a vuestros enemigos? Y entonces Carl Schmitt, con un desenfoque total para justificar su dialéctica amigo-enemigo, dice, no, pero cuando Jesús dice que hay que amar a los enemigos, se refiere en el plano individual, pero colectivamente de ninguna manera hay que amar a los enemigos, ¿no? O el ejemplo de la virtud por excelencia, que podríamos decir que es el imperativo ético de las religiones, que es la hospitalidad. Pues, ¿por qué la cambian o por qué la mutan todos estos colectivos y grupos cristo-neofascistas que defienden discursos de odio que desembocan con frecuencia en prácticas violentas? Pues con el racismo y la xenofobia. O, por ejemplo, el valor del respeto al pluralismo, el reconocimiento de la diversidad, pues ellos lo mutan por la intolerancia hacia lo que es diferente, se trate de personas o se trate de culturas o de identidades populares, ¿no? Y el cuarto objetivo, el que me he propuesto con este libro, es ofrecer una propuesta de cristianismo radical, de cristianismo global. Y no se trata de un libro que ofrece una propuesta de cristianismo para Europa, para otros ámbitos geoculturales, sino es un cristianismo con 16 adjetivos. Cada uno de estos adjetivos responde a uno de los capítulos, ¿no? Un cristianismo alternativo, con estos adjetivos que no he visto juntos en ningún otro libro, ¿no? Liberador, alterglobalizador, en perspectiva feminista, ecológico, intercultural, interreligioso y así sucesivamente. Aclarados estos objetivos, luego ustedes, pues si tienen interés en leer el libro, pues valoren y me hagan incluso pues las observaciones que consideren oportunas para yo enriquecerme también con ellas,
Una vez aclarado los objetivos del libro, quiero detenerme un poquito en el término, el adjetivo radical. Me creó muchos conflictos, muchos problemas, porque consideraban que podía suponer un desenfoque del libro y una desorientación, ¿no?, entre los lectores y las lectoras, ¿no? Y la verdad es que no ha sido así, porque el libro aparece el 10 de febrero y en este momento, ayer hablé con el editor y ya están preparando la tercera edición. Por tanto, yo creo que la gente ha entendido correctamente lo que yo quiero decir con la palabra radical. Es verdad que es una palabra que está totalmente desacreditada y sobre todo por dos razones. La primera, por un error semántico. Se confunde radical con extremismo, con fundamentalismo, con fanatismo, incluso con violencia, cuando no tiene nada que ver con estos enfoques o con estos planteamientos, ¿no? Y la segunda razón por la que no tiene buen crédito esta palabra es porque hoy creo que a nivel general preferimos actitudes más descomprometidas, neutrales, acomodaticias, indefinidas, y según iba yo defendiendo esta idea del adjetivo radical en el título, me acordaba de aquella afirmación que se atribuye a Groucho Marx, no sé si la dijo o no. Dice, estos son mis principios. Si no están de acuerdo, tengo otros. Bueno, pues yo creo que hay una cierta tendencia, ¿no? Esa distinción que establecía Max Weber entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, pues con relativa frecuencia no tomamos postura y no nos definimos por la responsabilidad. Decimos, claro, es que tenemos una responsabilidad que hemos de orientar adecuadamente, ¿no? Y dejamos en segundo lugar la ética de las convicciones, ¿no? Pero bueno, el adjetivo radical se utiliza en este libro como ir a las fuentes, ¿no? Ir a las fuentes antropológicas del ser, del bienestar, del vivir, del convivir, o dicho de otra manera también, ir a las raíces evangélicas, ¿no?, a la radicalidad del Evangelio como buena noticia, ¿no?, para las personas más vulnerables, para los colectivos empobrecidos y para los pueblos oprimidos. Y ir a la raíz o a la radicalidad de las bienaventuranzas, que recuerdo haber leído hace muchos años que Gandhi las consideraba el mejor programa social. Decía él, si este programa social de las bienaventuranzas se aplicara en la esfera pública, se resolverían y se superarían muchas de las contradicciones y desigualdades que se dan en el mundo, ¿no? O sea, que en radical es actuar de manera coherente conforme a las convicciones y no traicionarlas, ¿no? Radical es compaginar armónicamente la teoría y la práctica, ¿no? Que deben guiarse por una serie de principios éticos, ¿no? Y con estas explicaciones que aparecen en el prólogo del libro, y la gente, pues, leído el prólogo, lo entiende perfectamente, con estas explicaciones creo que conseguí vencer las resistencias de las personas que no veían con buenos ojos que apareciera este adjetivo en el título, ¿no? Y en realidad para mí, pues es que o el cristianismo es radical o no es cristianismo, ¿no? Porque en realidad, ¿quiénes han salvado al cristianismo de las múltiples crisis que ha pasado a lo largo de su historia? Pues no han sido los papas, precisamente, ¿no? No ha sido el Vaticano, ni siquiera esa teología clásica que estudiábamos en la eclesiología de la sucesión apostólica. ¿De por qué así ha permanecido el cristianismo desde la fundación de Jesús de Nazaret hasta nuestros días? Por la sucesión apostólica, es decir, a Cristo
le sucede, y a los apóstoles le suceden los obispos y el Papa, y eso es lo que ha permitido la permanencia o la continuidad. Yo creo que no. Yo creo que ni los reyes cristianos, ni los emperadores, ni los príncipes han sido los que han mantenido el cristianismo, sino que ha sido la radicalidad de las personas que lo han vivido pues de manera coherente, predicando con el ejemplo y pensando el cristianismo de una manera alternativa a su vinculación con el poder. Y bueno, se puede hacer un breve recorrido o recordar alguna de las etapas más importantes del cristianismo y quiénes han sido realmente las personas, los colectivos y los grupos humanos y cristianos que han sido capaces de mantener el cristianismo de manera originaria conforme a el espíritu del cristianismo originario, ¿no? Bueno, el primero Jesús de Nazaret, claro está, que vive su fe desde la libertad y el enfrentamiento con las autoridades religiosas, ¿no? Las autoridades legalistas, las autoridades políticas imperiales, las autoridades económicas opresoras, o el caso quizás más emblemático de Francisco de Asís, ¿no? Con esa actitud de desposesión, de pacifista y de ecologista, ¿no? Pensé que Juan de la Cruz, Francisco de Asís, vive en una época en la que los papas pues estaban desarrollando este sistema o este fenómeno de las cruzadas. Y claro, Francisco de Asís pues va a una de las cruzadas, pero no va como cruzado, sino que va para defender la paz y para pedir a los cristianos que renunciaran al uso de la violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues es el ejemplo claro de pacifismo, pero al mismo tiempo también de desposesión total. Es decir, eh, es una persona que hace frente al capitalismo naciente en ese momento. Piensen que él era hijo de un importante comerciante y frente a ese incipiente capitalismo, pues él va a defender una vida en pobreza, una vida en austeridad, una vida sin posesiones, una vida de desprendimiento y al mismo tiempo también, claro está, pues es el pacifista, perdón, el ecologista que no solamente llama hermanos y hermanas a los miembros de su comunidad, sino a todos los animales, incluidos los más feroces, ¿no? Y en el caso ya de la mística, pues quienes salvaron en la Edad Media al cristianismo que estaba aliado con los diferentes poderes, sobre todo con el poder militar, pues fueron las místicas y los místicos, ¿no? Muchos de ellos pues dieron con sus huesos en la hoguera. La figura más emblemática y significativa de las místicas medievales que son quemadas es Margarita Porret. Seguramente es una mujer mística que conocen, era una beguina, y ella escribe el libro El espejo de las almas simples. Y esta mujer, que llega un momento en que es rechazada por todo el mundo, pues va a ser la que va a salvar la experiencia religiosa de las mujeres con total autonomía y sin ningún tipo de mediación institucional. Y en el caso de España, pues ahí tenemos a Juan de la Cruz, ¿no? Que no fue precisamente un piadoso místico como lo presentan las estampas, ¿no? Todo lo contrario, es una persona, fue detenido, ¿no? Y fue encarcelado por sus hermanos carmelitas calzados, fue preso, incluso estuvo 9 meses en un convento del Carmen de Toledo, ¿no? Pero posiblemente esa prisión, yo digo, ha sido la más fecunda desde el punto de vista literario de todas las
prisiones durante 9 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde fragua o escribe buena parte de las estrofas del cántico espiritual, del cántico espiritual. Y luego, claro, tenemos a Teresa de Jesús, mística y reformadora del Carmelo y siempre vigilada por la ortodoxia. Y entre ustedes, pues en América Latina se encuentra Sor Juana Inés de la Cruz y así sucesivamente. Hay personas místicas, personas proféticas que hoy salvan el cristianismo frente al poder del imperio y frente a la utilización espuria que se hace del cristianismo de determinadas figuras poderosas de nuestro tiempo. Pues sin duda ninguna. Recordaréis posiblemente la ceremonia religiosa de ratificación de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y esa celebración religiosa se convirtió en un sermón político descalificador del propio Trump, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Pues esta mujer, Marian Edgar Bade, una obispa episcopaliana de Washington, que se enfrentó directamente a Trump en la ceremonia en la que tenía que ratificarle religiosamente como presidente, ¿no? Y recordarán su estrategia, que yo creo que fue lucidísima. Le dice, señor presidente, usted ha dicho en sus mítines que fue la misericordia de Dios la que le salvó del atentado de que fue objeto. Pues yo le pido que usted mismo aplique esa misericordia a las personas migrantes que posiblemente no tengan los papeles en regla, pero son los que nos atienden en los restaurantes, los que se ocupan de retirar la basura, personas que pagan sus impuestos y también le dijo, y están temerosas de que los expulse, ¿no? Y también tenga usted piedad y compasión con las personas trans que existen, dijo, en todas las comunidades, en la comunidad demócrata, en la comunidad republicana y en las comunidades que no tienen una orientación, una orientación política, ¿no? Y bueno, la prueba del malestar de Trump y de que no fue una legitimación del emperador, sino más bien un sermón político de denuncia, pues fue que inmediatamente le exigió a la obispa que le pidiera perdón a lo que ella se negó. Pues bien, estas eran las tres preguntas a las que quería responder. No sé si me queda algún tiempito todavía para decir algunas cosas, porque creo que David me dijo que estuviera 40 minutos y por no mirar al reloj tampoco sé muy bien cuánto tiempo he estado hablando, pero sí para no ocupar más tiempo de lo normal, yo diría que el cristianismo del futuro tiene que ser un cristianismo en policromía, es decir, un cristianismo que compagine, fíjese, estos 5 colores: el rojo de la justicia, el verde de la ecología, el morado del feminismo, el blanco de la paz y el arco iris como bandera del LGTBIQ. Y terminaría con una pregunta. ¿Es realmente, como dijo Marx, el cristianismo, la religión, el opio del pueblo? Fíjense que yo creo que se corta la afirmación de Marx y se reduce solo a opio del pueblo, pero él dice, la religión, la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una época privada de espíritu, y yo digo, y si no fuera esto, la religión es
el opio del pueblo. Bueno, pues yo creo que el cristianismo radical que yo propongo en este libro es el cristianismo radical de la teología de la liberación, de numerosos movimientos cristianos comprometidos en las luchas populares. Yo creo que no es opio del pueblo, sino que es teoría y praxis de liberación de las personas más vulnerables, de los pueblos oprimidos y de los colectivos discriminados por diferentes razones. Muchas gracias por su interés, muchas gracias por haberme invitado y les agradezco pues que hayan seguido esta exposición, dejando abierto el tema para que ustedes puedan exponer su punto de vista, que es el que a mí más me interesa y es el más enriquecedor seguramente para todos nosotros y nosotras, ¿no? Me pedía David que formulara una pregunta para poder, para que ustedes pudieran responder y no se produjera esa especie de pim pam pum de pregunta y respuesta, que entre otras cosas, si me hacen muchas preguntas, podríamos estar aquí pues todo el día por esa tendencia que solemos tener los conferencistas a extendernos en la respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le sugería a David, que también escuchó Paola y que parece ser que estaban de acuerdo, es cuáles son los más importantes desafíos que hoy tiene el cristianismo. En primer lugar, en el Perú, en esta situación tan convulsa que vive el Perú. Bueno, no sé si alguna vez no ha tenido una situación convulsa el Perú en los últimos 40 o 50 años, porque si no estoy mal informado, la mayoría de los presidentes han sido juzgados, condenados y no sé si hay alguno todavía en prisión. Es decir, cuáles son los más importantes desafíos a los que creemos que debe responder un cristianismo radical y un cristianismo liberador, empezando por los desafíos de cada uno de nuestros países, posiblemente pues no sé de qué países son ustedes, pero quienes quieran intervenir y responder a esa pregunta, pues empezando por los desafíos en su propio país y luego pues a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tamayo. Bueno, usted ya nos ha planteado la pregunta y lo que vamos a hacer es darnos un minutito para darle un poquito de vueltas, ¿no? Y luego, como hicimos en la sesión pasada, abriremos el micrófono, ¿no? Para que algunas personas puedan compartirnos, ¿no? Su respuesta a la pregunta planteada por el profesor Tamayo. Y después habrá de todas maneras un espacio para algunas preguntas que pueda hacerse a el profesor. Entonces, nos damos un rato para darle vueltas a la pregunta que Paola también ha puesto ahora en el chat y luego abriremos el micrófono. Aquí tengo algunas respuestas ya en el chat. Por ejemplo, Laura Isabel nos dice: considero que el desafío más grande es ser coherentes para no sucumbir ante la corrupción. En toda oficina pública o ante cualquier trámite, alguien por lo bajo, para agilizar el papeleo, te pide una coima. Luego, Carlos Vázquez nos dice: como teólogo y biblista, identifico tres desafíos. La crisis ecológica, estamos caminando para el caos. Dos, el cristofascismo, que toma cuenta de nuestras vidas, de nuestras iglesias. Y tres, la irrelevancia de la iglesia en el actual momento. Danito tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por el espacio. Soy Danito Tobar Díaz. O sea, mi nombre es Daniela, pero me gusta que me digan Danito, prefiero eso mil veces. De acá de Lima, Perú. Tengo 28, soy psicóloga y hasta hace poco estuve trabajando 4 años en la PUC porque también me gradué de la PUC. Para empezar, quisiera agradecerle mucho este espacio. Eh,
el discurso que usted ha dado me hizo recordar a aquel mensaje que yo recibí cuando tenía 19, que me hizo pasar de ser más que atea, antiteísta a católica, ¿no? Y de verdad que me inspira mucho y es el cristianismo y el catolicismo que me motivan a ser mejor persona y mejor profesional cada día. Quería aprovechar este espacio porque justo me tengo que retirar en breves, pero más que para responder a la pregunta, porque sé que muchas personas acá van a tener respuestas maravillosas, eh, tenía una consulta, porque el cristianismo radical, lo que entiendo ahora es que implica esta coherencia, ¿no? Con los valores, ¿no? Con los principios en todo momento. Mi pregunta era, como una persona que se ha especializado todo lo que es el tema de gestión de proyectos y de políticas públicas, ¿cómo eso puede ser compatible con alguien que tiene que estar en puestos de política donde hay, digamos, este tira y afloja, ¿no? Donde tienes que lidiar con muchísimos actores que muchas veces tienen posturas totalmente contrarias, y si bien una, por ejemplo, quiere ir y hablar sobre la igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Si es que va y tiene una determinada postura, puede ser que se encuentre con todavía más resistencia en vez de, si es que va y trata de encontrar un punto medio, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí podríamos ser cristianos, cristianas radicales, ¿no? En este tipo de puestos, sabiendo que tenemos que tener todo el tema de los juegos de poder? Muchas gracias. Gracias a ti, Danito. Tenemos otra mano levantada. En la descripción pone Amor de Dios, América Sur. Adelante. Muy buenas tardes. He llegado tarde, pero lo encuentro extraordinariamente interesante lo que están conversando. Y para mí uno de los desafíos más grandes en mi vida es la coherencia. Y siento que hoy en el cristianismo es fundamental eso. Soy aquí, soy afuera, soy de donde sea. Coherencia de vida. Para mí es el principio. Gracias. Gracias a usted. Voy a leer eh, otras respuestas a la pregunta planteada que están en el chat. Dice Alejandro Jorge Tresenza: considero que el desafío que hoy tenemos es ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El mal ejemplo muchas veces es la causa del alejamiento de Cristo y de su iglesia. Luego, Pepe Ciancas nos dice: en el Perú, recuperar la confianza que no nos permite unirnos y la justicia, al cual no acceden los pobres, como los familiares del conflicto armado interno y los asesinados al inicio de este gobierno de Dina. Luego, César Augusto Barahona eh, dice: en contextos sutiles de nacional catolicismo, ¿no será que hoy asistimos más exactamente a mercantil catolicismos? Luego nos dice Beta Andrade: preocupación con la supervivencia y el apego al dinero. Creo que podemos dar paso a un comentario del profesor Tamayo a partir de estas intervenciones, y luego podemos también abrir el espacio para nuevas preguntas. Muchas gracias por sus intervenciones. Han sido muy, muy bien planteadas las cuestiones y en algunos casos también pues dando la respuesta, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con estos desafíos que han apuntado: la crisis ecológica, el cristo neofascismo, la incoherencia de la Iglesia y luego el pluralismo de actores, esa pluralidad de actores que a veces pues dificulta encontrar el término medio. Y en las dos últimas intervenciones se ha destacado otro desafío, que es el mercantil catolicismo, más que nacional catolicismo,
con el refuerzo del apego al dinero. A mí me parece que todos ellos son desafíos o mega problemas y la respuesta, que yo creo que la han dado tres personas en concreto, es la de la coherencia. Por eso recordarán que en una parte de la exposición decía yo que tenemos una cierta tendencia a actitudes pues no radicales, a actitudes poco coherentes y a distinguir y separar claramente cuál es nuestro proyecto en teoría y cuáles son nuestras prácticas. Yo creo que uno de los obstáculos mayores que explican la irrelevancia de la Iglesia, de las iglesias cristianas, en este mundo y en esta sociedad secularizada, no es solo por la secularización, que lógicamente es importante, es decir, ya no es la religión la que rige los destinos políticos, los destinos, lo que da coherencia a la sociedad, pero yo creo que una de las razones de esta irrelevancia se debe a la falta de testimonio, a la falta de radicalidad. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante que a cada uno de estos desafíos respondamos partiendo de nuestra propia experiencia, ¿no? Hay una... Se me ha ido la imagen, no sé. Se te ve bien. Así, pues Sí. yo no me veo a mí mismo, así que viéndome vosotros, yo creo que es suficiente, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría que tener las siguientes actitudes, ¿no? La primera, tener las antenas bien levantadas para identificar la realidad no dulcificada, sino la realidad en toda su complejidad y con todas sus contradicciones, ¿no? Es decir, ese es el punto de partida de cualquier respuesta a los grandes desafíos, ¿no? Y establecer una especie, no tanto una priorización, como una serie de desafíos globales, entre los cuales están todos los que ustedes han indicado y alguno más que yo apuntaría, ¿no? Análisis, por tanto, de la realidad. Un análisis crítico que descubra las contradicciones, los enfrentamientos de fondo que actúan en la realidad, destacando quiénes son los responsables, ¿no? Y la responsabilidad, pues, es de estos sistemas de dominación que actúan de manera articulada, apoyándose unos a otros, ¿no? El modelo económico neoliberal, el colonialismo, el patriarcado, el supremacismo blanco, el imperialismo, o acaso ahora tengamos que hablar del triimperialismo, la xenofobia, o sobre todo esta palabra nueva que incorporó una filósofa moral española, la aporofobia, ¿no? Ese odio a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad que nosotros mismos hemos ido creando, ¿no? Bueno, pues esa sería la primera clave para poder ubicarnos adecuadamente en la realidad que estamos viviendo y no echar los pies para arriba y empezar a pensar idílicamente en otra realidad. La segunda actitud tiene que ser el juicio ético, es decir, la valoración desde la perspectiva ética, cívica y desde la moral cristiana de esas contradicciones y de esas situaciones de dominación y de opresión, ¿no? Y ahí pues tenemos que recurrir necesariamente a los textos originarios del cristianismo y a las grandes figuras que con una vida coherente
intentaron dar respuesta y hacer un juicio crítico un juicio crítico de la realidad. Y la tercera actitud, a mi modo de ver, tiene que ser implicarnos en los diferentes movimientos sociales que luchan contra todo tipo de discriminaciones y que intentan superar las contradicciones de la realidad. Y la realidad no se transforma por el mero hecho de pensarla, ni se transforma por el mero hecho de definirla, sino que se cambia y se transforma a través de prácticas, y prácticas emancipadoras, prácticas liberadoras en los diferentes colectivos y grupos que trabajan por otro mundo posible, ¿no? Y eso es lo que realmente tiene que estar inspirado por la esperanza y por la justicia. Porque yo creo que se está generalizando una especie de pesimismo y de fatalismo histórico. Es decir, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, ¿no? Lo cual no es verdad. Las cosas son como nosotros las construimos y, por tanto, como decía Bloch, si la teoría no está de acuerdo con los hechos, peor para los hechos. Es decir, que tenemos que cuestionar los hechos que nosotros mismos hemos ido construyendo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la virtud por excelencia es la virtud de la esperanza, a través de nuestros compromisos, contribuir a la transformación, de la realidad. Y luego, claro, el horizonte utópico. El horizonte utópico no se puede perder nunca de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque el horizonte utópico es el que nos permite proponer metas de cara al futuro para mejorar la realidad. Claro, el concepto utopía, como saben, está muy mal utilizado, ¿no? Porque dice que la utopía es la propuesta de otro mundo mejor, pero irrealizable. No es verdad. Es decir, el mundo mejor que proponen las utopías o que han propuesto las utopías a lo largo de la historia no se ha podido realizar en el momento en que se formulaban, porque había fuerzas antiutópicas que lo impedían, pero a través de la esperanza activa y de la esperanza militante, claro que se puede transformar la realidad. Y hay un desafío que yo creo que no lo han citado ustedes, bueno, claro, porque no se pueden citar todos, que me resulta especialmente preocupante y dramático, ¿no? Que es el desafío del patriarcado. El desafío del patriarcado que somete a la mitad de la humanidad a una situación de dominación, de sometimiento e incluso que desemboca en feminicidios, ¿no? Y por eso uno de los capítulos del libro que más está siendo valorado y que yo más trabajé es el de cristianismo en perspectiva feminista, ¿no? Claro, cuando mis amigas y compañeras filósofas feministas y feministas del mundo no creyente, pues claro, lo primero que me dicen es, pero ¿no es un oxímoron vincular cristianismo y feminismo? No es una... siendo tan maltratadas las mujeres en las religiones y también en el cristianismo, no habría que considerar que cristianismo y feminismo van por caminos diferentes y opuestos. Y claro, la respuesta tiene que ser dialéctica, ¿no? La primera es que sí, ¿no? A nivel institucional está claro. La jerarquía que gestiona y gobierna el cristianismo pues es contraria a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Acaso en teoría están de acuerdo? Pero en la práctica no, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, pues son excluidas del liderazgo eclesial,
de las funciones directivas, de la toma de decisiones, incluso en cuestiones que les afectan directamente, ¿no? Como por ejemplo, pues de los derechos sexuales y reproductivos. Son excluidas de la elaboración de la moral, de la teología y de la mayoría de los ministerios eclesiales. Pero claro, eso los sectores jerárquicos en su mayoría, hay otros que no, ciertamente, no consideran que eso sea una desviación del proyecto de Jesús, sino que más bien entienden que se trata de algo que no se corresponde con el cristianismo, que se corresponde la discriminación de las mujeres con el cristianismo originario, ¿no? Y para excluir a las mujeres de esos espacios de protagonismo y de liderazgo, ¿qué razón se da? Pues la masculinidad de Dios y la masculinidad de Jesús de Nazaret, ¿no? Y claro, conforme a esa imagen, ¿cómo se configura la Iglesia? Como una patriarquía, ¿no? Y las bases de esa patriarquía son precisamente la imagen masculina de Dios y la consideración de que la redención por parte de Cristo se realiza a través de un varón, ¿no? O sea, la encarnación se entiende en clave varonil, en clave masculina, ¿no? Y eso está como muy arraigado. Incluso los críticos que consideran que nosotros no somos coherentes porque vivimos dentro de una iglesia que discrimina a las mujeres hasta excluirles de todos los ámbitos de responsabilidad, pues yo creo que en parte tienen razón, pero lo que no conoce, lo que no saben es que en el origen y en el principio no fue así, ¿no? Y es verdad que en la práctica las cosas son de esa manera. Pero claro, yo creo que tenemos que dar una respuesta, ¿no? Que es la de desmasculinizar a Dios y despatriarcalizar a Jesús de Nazaret, ¿no? Pasar de esa patriarquía a una comunidad de iguales, ¿no? Y reconocer el liderazgo de las mujeres y de los movimientos cristianos feministas, ¿no? Pero sobre todo, fíjense que tenemos una función muy importante en relación con el patriarcado, que es elaborar una teoría crítica del patriarcado religioso y del patriarcado político. Y quienes nos movemos en el ámbito de la teología, de la reflexión, de la docencia, pues creo que tenemos que incorporar las categorías de la teoría de género y aplicar a los textos sagrados la hermenéutica feminista, siguiendo pues, a las grandes teólogas y biblistas feministas, Elizabeth Sturges-Fiorenza y tantas y tantas y tantas y tantas otras. Y por eso creo que la respuesta a si es un oxímono, si no es una contradicción, cristianismo y feminismo, tiene que ser elaborando una teoría crítica del patriarcado, proponiendo una iglesia como comunidad de iguales y luchando contra todas esas manifestaciones jerárquico-patriarcales, piramidales y clericales. Es decir, el Papa Francisco, por ejemplo, yo creo que fue el mejor ejemplo de la crítica al clericalismo como uno de los pecados más graves de la Iglesia. Lo que pasa es que yo creo que ni siquiera con la sinodalidad se ha logrado o se va a lograr eliminar el clericalismo, porque a mí me parece que la sinodalidad está muy bien como teoría, como proyecto, como propuesta, pero claro, la sinodalidad requiere generar espacios de participación de todas las personas creyentes y de todos los colectivos, ¿no? O dicho de otra manera, sin democracia dentro de la Iglesia, la sinodalidad se convierte en una palabra realmente vacía. Esto es lo que me sugiere los planteamientos y las intervenciones que ustedes
que ustedes han tenido hasta ahora. Pero, en fin, si queda tiempo, pues me gustaría seguir escuchando que ustedes tengan la palabra. Muchas gracias, profesor. Leo dos comentarios más y luego le doy la palabra a Yolanda Díaz. Dice Yolanda, ¿sí? Liliana, yo detecto en esta zona donde me encuentro de misión crisis ecológica, cristofascismo, pobreza en valores que lleva a la falta de coherencia. Y luego, Anne Veronique nos dice lo siguiente. Escribo desde el testimonio de jóvenes con quienes trabajo en ollas comunes en Perú. Nos hemos alejado de la iglesia por no ver su implicación, su coherencia con los pobres del barrio. En una parroquia de estos cerros se optó por comprar una silla especial, cara para el obispo, y no se tenía libertad para hablar de otras opciones económicas posibles. El respeto a la autoridad eclesial parece más fuerte que otros planteamientos más solidarios. Es un ejemplito y sobre todo un testimonio de la inquietud de la juventud de los cerros. Bien, Yolanda, adelante, por favor. Ya, gracias. Bueno, yo he estado escuchando y realmente los elementos que ha dado nos ayudan a revisar un poco nuestra práctica, no solo personal, de comunidad cristiana, de iglesia, de movimientos, que estamos comprometidos en la iglesia peruana y en todos los espacios, buscando cómo logramos que los cambios, la vida para el pobre, para nuestros pueblos se dé. Y creo que me pareció importante el punto que de inicio, de volver a las fuentes. Cuando dice volver a las fuentes, entiendo volver a las fuentes que para nosotros es Jesús, la práctica, la radicalidad de su práctica y cómo vivió la opción, cómo vivió para él la cercanía a un pueblo, cómo hizo pueblo, cómo caminó junto al pueblo y cómo fue gestando sujetos, diríamos, cómo fue promoviendo liderazgos, protagonismo, pero lo que nosotros llamamos, cómo fue evangelizando para lograr esos cambios y transformaciones que en cada época, en la medida que la iglesia, la comunidad se ha acercado a las fuentes, ha producido cambios, como usted lo ha señalado, movimientos en la medida que se han acercado a las fuentes, en la medida que han vivido con radicalidad el Evangelio y un seguimiento a la práctica de Jesús, han generado movimientos proféticos dentro de la iglesia. Y la iglesia, en cada época, las comunidades tienen contextos. En cada contexto se responde tratando de vivir allí, intentando los movimientos proféticos dentro de la iglesia, tratando de vivir esta espiritualidad, ¿no? Que anuncie vida y liberación. Nos ha pasado en el Perú cuando se ha impedido por varias veces la pena de muerte en el Perú, cuando se conformó una comisión de la verdad y reconciliación para tratar de lograr de todo este movimiento de violencia que hubo, cristianos cuando están metidos en los movimientos sociales, están acompañando las luchas liberadoras de un pueblo y también hacen que la iglesia, en la medida que los laicos como puentes, como mediadores entre el pueblo y la iglesia, somos voces proféticas al interior que generan cambio. Yo creo que es un poco siguiendo esta práctica renovadora de Jesús, cómo logramos ser ese resto al interior de nuestro pueblo y al interior de nuestra iglesia, y para ello, como desafío importante, que nuestras comunidades recuperen esa capacidad de reflexión teológica que Gustavo nos ha acompañado y nos ha formado en todo este proceso, cómo vivir esta
cómo vivir nuestra espiritualidad encarnada con un pie en nuestro pueblo y al mismo tiempo cómo logramos que la iglesia, la comunidad también vaya siendo ahí, como usted ha señalado, no viviendo todo eso. Entonces yo siento que allí hay un gran desafío a los laicos hoy día, cómo estamos presentes en la sociedad y en la iglesia y cómo vamos generando estos movimientos proféticos al interior y gestando lo que hoy día se requiere para estar cerca al pueblo, cerca a los pobres, ¿no? Yo creo que esta opción preferencial por el pobre sigue siendo un desafío para todos, como la vivimos desde los distintos espacios y ambientes donde estamos y cargos y responsabilidades que tenemos. Muchas gracias, Yolanda. Como ya estamos sobre el tiempo, vamos a dar lugar a dos intervenciones más de Carlos y Félix. Solo les vamos a pedir brevedad para luego dar lugar a un último comentario del profesor. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes, buenas noches para el profesor. Sí, quiero partir de una premisa. El tema de la opción por los pobres yo creo que es, bueno, ya es decididamente una cuestión ética, ¿no? Eh, lo planteaba Ignacio Yacuría como cargar con la realidad. Yo creo que eso ya parte de una posición que podamos tener. Pero yo creo que cuando establecemos las diferencias, digamos, de los años 70, o sea, desde hace 50 años a la fecha, el tema del pobre es cuando se nos plantea como un tema muy fundamental y muy central, ¿no? Hace 50 años el pobre era identificado, si se quiere, ubicado hasta geográficamente, ¿no? Y bajo ciertas características. Hoy ese pobre como que por un lado, se nos diluye en cuanto a una cierta calificación, pero también nos sobrepasa en cuanto a número. El proceso este de desinstitucionalización que hemos estado viviendo y coge más fuerza en esta época, permite que ya no podamos, salvo en determinadas zonas, en los países más pobres, podamos identificarlo y ubicarlo geográficamente, pero ya la pobreza como que nos sobrepasa. Entonces, el gran desafío yo creo que es más bien, no tanto en la opción, porque eso ya la asumimos, sino en esa claridad sobre el cómo acercarse a un pobre que ya nos sobrepasa, ¿no? Porque no solamente ya lo vemos, vuelvo a repetir, ubicado geográficamente en ciertas zonas hacia donde nosotros podríamos acudir y asistirlo de una manera concreta, sino también hay en otras manifestaciones de pobreza en las que nosotros tenemos que plantearnos, ¿no? El próximo año tenemos elecciones y ese pobre, ¿no? Al que sigue siendo arrasado ideológicamente, cómo podemos nosotros tener una cierta presencia mucho más clara y mucho más política, si se quiere, en ese aspecto, ¿no? Por ahí iría mi reflexión y gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y muchas gracias por la participación de hoy día del profesor Tamayo, muy ilustrativa. Yo tengo muy frescamente el Evangelio de Jesús cuando escoge a sus apóstoles. Eh, no hay apóstoles en la iglesia ahora, no hay compromiso, no estamos comprometidos como deberíamos estar. Y ese compromiso requiere no solamente el trabajo físico, sino estar preparados con una fe madura para poder transmitirla. Nosotros no podemos transmitir lo que no tenemos. No podemos hacer iglesia si no tenemos fe. Entonces, yo creo que en esencia, esta opción por los pobres, cualquier cosa que tengamos que hacer como un reto, no lo vamos a poder asumir si no somos iglesia verdadera, comprometida en el trabajo, en la doctrina, en la fe, ¿no? En la entrega, en el bien de corazón. Entonces, eh,
La opción por los pobres es un hecho que todos asumimos y comprendemos. Pero ¿quién es el pobre ahora? El pobre no es el mismo del año 70. El pobre ahora es diferente. Entonces, si hacemos una pastoral para los pobres, que es igual, no estamos conociendo nuestra iglesia, y es responsabilidad de cada parroquia asumir su responsabilidad zonal de conocer su propia imagen que tiene y viviendo dentro de su jurisdicción. Nosotros en una parroquia hicimos una especie de estudio de mercado. Fuimos casa por casa de gente que no contactaba y no venía a la iglesia, y lo hicimos para saber qué es lo que necesitaba y comenzamos a apuntar desde ahí nuestro plan de trabajo. Yo quiero ir al revés, es de la comunidad hacia atrás. El compromiso debe ser de lo que de la comunidad necesita, no de lo que nosotros podemos darle. Gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, creo que ahora podemos dar lugar a un comentario final del profesor Tamayo y con ello iremos cerrando ya este espacio. Adelante, profesor. Su micrófono, por favor. Muchas gracias por todas las intervenciones en las que han expresado, yo creo, de manera meridiana, lúcida y comprometida, sugerencias y propuestas para conseguir que el cristianismo sea una comunidad relevante en el ámbito de la sociedad. Yo creo que cuando decían que la Iglesia era irrelevante, es porque ella misma se ha hecho el harakiri. O sea, que no podemos responsabilizar a agentes externos de esa pérdida de relevancia, ¿no? Y por eso, si el cristianismo no quiere caer en la irrelevancia social y cultural y en la pérdida de sentido, en este cambio de era, si quiere ser históricamente significativo y también crítico desde el punto de vista intelectual, si desea defender los derechos y la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más pisoteados, y de la naturaleza sometida a la depredación del ser humano, pues yo creo que tenemos que seguir la orientación del Papa Francisco, que lo han expresado ustedes muy bien, ¿no? Que es renunciar a discursos y prácticas autorreferenciales y salir a las periferias humanas. Es decir, que esa teología de la liberación, esa teología feminista, esa teología del diálogo interreligioso que estamos intentando desarrollar en la academia, a través de nuestros textos, en los diferentes grupos y colectivos, todo eso tiene que traducirse en la nueva ubicación, en la ubicación a nivel general en el sur global y en la ubicación donde se producen los fenómenos de marginación, de discriminación, de patriarcado, de colonialismo, etcétera, etcétera. Es decir, la coherencia entre nuestros discursos teológicos liberadores y prácticas que lleven a iluminar y a superar y a desterrar esas situaciones de pobreza, de marginación y de opresión. Esa sería para mí la idea que ustedes han expuesto muy bien de la coherencia. Coherencia entre nuestros discursos liberadores, ecologistas y feministas, con prácticas que realmente se correspondan con esa liberación. Y las prácticas tienen que realizarse no desde fuera, sino desde dentro de los lugares donde se producen esas situaciones de marginación. Esa sería para mí la síntesis o la propuesta de un cristianismo radical. No sé si ya han llegado a ver el libro Cristianismo Radical. He consultado si se encuentra en Perú
y llegó una remesa de 20 libros, pero enseguida se agotaron. El último lo adquirió la directora del departamento, Veronique, y está a punto de llegar otra remesa. Si ustedes estuvieran interesados e interesadas en adquirir el libro, yo también les puedo ofrecer otras vías de adquisición. En fin, que ha sido para mí un placer poder presentar este libro, esta criatura, este hijo de papel. Ya a determinadas edades, ¿verdad? Los hijos de papel son la mejor forma de fecundación y de fecundidad, ¿no? Que además coincide, en este caso concreto, del nacimiento de mi primera nieta, que se llama Sira. Así que comparto con ustedes el nacimiento del libro Cristianismo Radical y de Sira, a la que espero pues incorporar a este proyecto. Muchas gracias, doctor Juan José Tamayo. Aprovechamos para felicitarle por reestrenarse como abuelo y bueno, también por todo el aporte que hace a América Latina, al Perú y también a nuestra universidad. Agradecemos muy cordialmente todo este aporte y su presencia, que además es una colaboración presta y generosa siempre con nosotros. Le agradezco en nombre del Departamento de Teología y de la CONFER. Esperamos verlos en otro momento y bueno, queremos también agradecer a todas las personas que hoy nos han acompañado y les invitamos a nuestra tercera sesión en la que nos acompañará Emil Secuda el día jueves 21 de agosto a las 12:30 hora peruana, mediodía, y por las redes sociales, por las distintas vías que tenemos, les estaremos haciendo llegar la temática que se concretará con Emilce. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.